Bien, muy buenas tardes a todas y todos a este programa, el primero que vamos a realizar, que es Caminando hacia la Constitución. El objetivo es que vayamos teniendo invitados de fuste para los efectos de que vayamos conversando aspectos y dialogando respecto de puntos que puedan ser destacados y que tienen que ser incorporados en la nueva constitución. No solo por la idea que se le pueda ocurrir a un constituyente de manera accidental o un iluminado, porque aquí los iluminados no existen. Aquí la única manera de que vayamos construyendo un camino hacia una nueva cultura constitucional es a través del diálogo que tenemos que ir haciendo entre todas y todos. Y por lo tanto, esa es la invitación a la que les hacemos nosotros para los efectos de lograr ese objetivo. Y para los efectos de iniciar un tema tan trascendente como es el medio ambiente. El medio ambiente y los recursos naturales. Y vamos a conversar no con cualquier persona, vamos a conversar con un capitán planeta, vamos a conversar con el doctor Ricardo Barra Ríos, que es bioquímico de la Universidad de Concepción, doctor en ciencias ambientales de la Universidad de Concepción, postdoctorado Marie Curie en la Universidad de Milán, investigador en el área de la contaminación ambiental, autor del libro Perspectivas del Medio Ambiente Global, que está vinculado al programa de las Naciones Unidas, y más de 120 publicaciones científicas, ni nada más ni nada menos. Premio Regional del Medio Ambiente en el 2008, Premio Municipal de Investigación Aplicada en el año 2011, profesor titular de la Facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad de Concepción, actual director del Centro EULA de la Universidad de Concepción e investigador principal del Centro FONDAP CRIAM de la misma universidad, de entre muchos otros aspectos destacados que están vinculados siempre en este mismo marco del medio ambiente. Ricardo, muy bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Te damos la bienvenida, esto parece como un déjà vu en los programas de la radio. ¿Cómo estás, Ricardo, por favor? Hola, hola Andrés. Estoy bastante bien, tratando de descansar en estas vacaciones que tenemos, ¿no? Pero también ocupándome de los temas que siempre me han ocupado, que son los temas ambientales, ¿no? Y agradezco mucho la invitación que tú me haces a poder conversar sobre estas temáticas, porque yo creo que el evento que se nos viene, digamos, el 11 de abril próximo, ¿no? Con la elección de los constituyentes, creo que debe ser uno de los eventos clave que van a definir el desarrollo futuro del país ya por varias décadas, quizás, ¿no? Y por lo tanto, hay que elegir bien a quienes van a representar en esta asamblea o en esta convención constituyente, pero también ir planteando las ideas que seguramente van a tener que ser discutidas en el contexto de esta convención. Y aquí yo creo que los temas ambientales sin duda van a ocupar un lugar central en la discusión, cosa que no ocurrió, digamos, en el 80, porque el tema ambiental no era un tema relevante, ¿ya? Entonces, yo creo que es bien relevante y, bueno, también felicito tu postulación a este importante cargo, ¿no? Y junto con un sinnúmero de personalidades de la ciudadanía, yo creo que ojalá puedan ser electos, digamos, en esta nueva instancia que se va a iniciar a partir del 11 de abril. Muchas gracias, Ricardo. Efectivamente, como tú muy bien dices, la Constitución actualmente no contempla en términos definitivos y claros una consagración medioambiental, salvo ciertas garantías constitucionales en el artículo 19 que hay que vincular con otras normas en un trabajo interpretativo para los efectos de finalmente establecer de que existe un reconocimiento desde esta perspectiva. ¿Qué crees tú que le hace falta a la Constitución para los efectos de que estemos al día en materia de respeto al medio ambiente y que, no nos olvidemos, la Constitución no va a solucionar todos los problemas medioambientales, pero va a generar el marco a partir del cual se va a tener que dictar una legislación y políticas públicas destinadas justamente a ese objetivo? Ricardo, por favor, te escuchamos. Sí, mira, yo creo que hay una cuestión que es central en la discusión constitucional que se nos avecina, que es un concepto que quizás no estaba
presente el año 80, pero que se fue acuñando justamente en la década, hacia fines de esa década, digamos, que es el concepto de sostenibilidad y el concepto de desarrollo sostenible, ¿ya? Que es un concepto que abraza, digamos, los tres importantes componentes del desarrollo, ¿no? El crecimiento económico, la equidad social y la conservación del patrimonio ambiental en un todo articulado, ¿ya? Mi primera opinión sería, digamos, que creo que sería bien interesante la oportunidad de poder establecer en nuestra Constitución como principio, ¿no es cierto?, el abrazar el principio del desarrollo sostenible. Cuando se habla, Eh, Ricardo, cuando se habla, creo que, Ricardo, perdón, dale nomás, dale. Es que te no, iba a no, sí, preguntar yo creo respecto. que en la medida en que también nuestro país se ha ido comprometiendo en una agenda global de sostenibilidad, yo creo que sería bastante relevante poder incorporar estos conceptos en nuestra Carta Fundamental, ¿ya? Que sería, digamos, el que marcaría en cierta medida el rumbo frente al cual el país se dirige en el futuro, manteniendo este equilibrio necesario, ¿no?, entre la conservación del patrimonio ambiental, muy rico que tenemos en Chile, pero también considerando que tenemos que seguir creciendo en términos económicos, pero, ¿no?, otorgar a nuestra ciudadanía, ¿no?, unas mejores condiciones de vida, mayor bienestar, más equidad. En ese aspecto, bueno, yo dentro de la perspectiva que puedo aportar desde el punto de vista de traducir justamente esta información para los efectos de plasmarla en una constitución en clave jurídica, está el hecho que debería estar en las bases de la institucionalidad. Plasmados los conceptos que tú acabas de abordar, Ricardo, vinculados con el crecimiento económico, con la equidad social y la sostenibilidad. Cuando nosotros hablamos de crecimiento económico, y aquí yo me quiero detener un segundo, porque hay muchos que se plantean desde la ecología y el medio ambiente que hablan de que es imposible que pensemos en un crecimiento indefinido, que es menester tomar en cuenta que nuestros recursos en algún momento se van a tender a agotar. ¿Cuál es tu planteamiento para los efectos de generar un marco constitucional que pueda dar cuenta de esta situación? Claro, yo comparto en cierta medida esa mirada, en el sentido de que sin duda hay que considerar que estamos en un sistema que es un sistema finito. El planeta tiene recursos que son limitados, que son finitos, y por lo tanto no podemos pensar que vamos a crecer en forma indefinida en un ambiente que nos ofrece recursos limitados. Yo creo que esa es una primera constatación de los límites que tiene esta mirada de crecimiento económico que hemos llevado en los últimos 40, 50 años, ¿ya? Y que seguramente también es responsable en parte de la crisis ambiental que estamos observando hoy día a nivel global y que nos golpea con mucha fuerza en nuestro país, ¿ya? Nosotros, como país, somos tremendamente vulnerables a los impactos que, por ejemplo, hoy día está teniendo el cambio climático, ¿ya? Otra temática que hace 40 años, cuando se estableció la Constitución del 80, ¿no?, bajo dictadura, no se consideró para nada, digamos, ¿ya? De hecho, en la actual Constitución no se establece, ¿no es cierto?, un régimen privado de propiedad, porque también ahí viene otro gran tema que tiene que ver con la propiedad de los recursos naturales, ¿ya? ¿De quién van a ser los recursos? ¿Quién va a ser el dueño de los recursos? ¿Quién va a administrarlos? ¿Cómo lo vamos a hacer para gestionar cada vez más estos recursos que son limitados? ¿Ya? Yo creo que ahí la discusión sobre el régimen de propiedad de los recursos naturales seguramente tiene que ser otro tema grande, grueso, digamos, en el contexto de la nueva discusión constituyente. En Chile ha habido una tendencia al uso privado de los recursos que ha demostrado bastante ineficiencia. En particular me refiero al recurso hídrico, ¿no? Tenemos hoy día una crisis hídrica muy, muy grave en el país, ¿ya? Que hace que al menos cerca de casi un millón de personas hoy día no tengan acceso al agua, ¿ya? La crisis que estamos observando en la Ligua, Petorca, digamos, es un poco evidencia de esta forma de gestionar el agua, donde tú tienes comunidades que quedan sin acceso al agua. En cambio, tú ves los cerros poblados de paltos muy verdes, regados, por supuesto,
¿ya? Con este recurso que le falta a las comunidades. Porque no hay ninguna prioridad en nuestro régimen jurídico de las aguas hoy día, no hay prioridad de uso, ¿cierto? Bueno, eso efectivamente está dentro del aspecto de tener en cuenta cuando se trata de bienes básicos que están vinculados con el derecho a la subsistencia. Y dentro del derecho a la subsistencia implica que tengamos acceso al agua ya no como un bien netamente a tratar de manera subsidiaria, ni como entregado finalmente a las leyes del mercado. Atendido que no se puede finalmente especular con los derechos de aprovechamiento que actualmente se encuentran, que regulan finalmente el ejercicio que existe sobre este bien esencial, y que indudablemente una carta fundamental tiene que abordar dentro del concepto justamente de dignidad humana, que tenemos que respetar para los efectos de lograr transformar la cultura del sujeto consumista, pasarla a una cultura del ciudadano, es decir, del individuo que está empoderado por la dignidad de pertenecer a la especie humana dentro del desenvolvimiento de su actuar en un medio ambiente específico que hay que proteger. Ya no un medio ambiente que hay que explotar, en el fondo, que hay que controlar, que hay que transformar, sino un medio ambiente que hay que justamente respetar, porque nos tenemos que respetar a nosotros mismos. Si destruimos este entorno, nos estamos suicidando. Esta Exactamente. que yo quería abordar contigo es sacar a colación esto de la sostenibilidad, porque efectivamente para muchos tenemos que crecer de manera diferente, invertir en innovación. Aquí hay aspectos que están vinculados justamente con algo que se viene encima. Uno de los límites internos de la discusión constitucional se dice que van a ser los tratados internacionales suscritos por Chile y que se encuentran ratificados. Y una inquietud que existe es el TPP-11, sobre todo respecto de las posibilidades que van a existir para los efectos de innovar y transformar la matriz que actualmente existe en nuestro país para los efectos de lograr superar el productivismo o simplemente la explotación de materias primas. Entonces, la pregunta es, primero, ¿aparece conveniente que suscribamos el TPP-11 ahora? A mí me parece que no, que es conveniente hacerlo con posterioridad que tengamos la nueva constitución. Y en segundo lugar, ¿cómo poder abordar las energías renovables en una carta fundamental? Mira, yo creo que en términos coincido plenamente contigo en relación al TPP-11. Yo creo que no es el momento de firmar un acuerdo, ¿no es cierto? Un acuerdo económico que de una u otra manera protege ciertos intereses económicos que son bastante más grandes que los intereses que defendemos los chilenos, ¿ya? De grandes corporaciones transnacionales, grandes empresas, etcétera, ¿no es cierto?, que quieren poner ciertas limitaciones a los derechos de propiedad y sobre todo los derechos de propiedad intelectual. Ahí hay un tema que es central en el TPP-11 y sin la definición de la discusión constitucional, mi opinión, igual que coincido contigo, por supuesto, es posponer, digamos, la aprobación de este tratado hasta después de que tengamos resuelto el tema constitucional, ¿ya? Yo creo que ahí hay que abrir un ámbito de discusión importante. Y en relación a la segunda pregunta, que tiene que ver con esto de la sostenibilidad, yo creo que ha habido un sesgo, y de hecho nosotros le llamamos la sostenibilidad del ratón Mickey, porque, claro, se nos presenta la equidad social, la conservación del patrimonio ambiental y la economía como tres círculos equivalentes, pero en realidad el círculo que predomina es el círculo de la economía. Y finalmente, en la equidad social y en la conservación del patrimonio ambiental quedan, digamos, como dos orejitas de un gran círculo que es el tema económico. Yo creo que esa es una visión que hoy día tenemos que superar, porque es la visión que nos llevó a la crisis que estamos hoy día. La economía es muy importante, por cierto, ¿no? Pero quizás el repensar nuestro modelo de desarrollo es la gran oportunidad que nos da esta discusión constituyente que vamos a iniciar a partir de abril. Es decir, un modelo que extrae productos naturales, que exporta productos naturales sin mucho valor agregado, donde no hay un valor asociado de la innovación, como tú muy bien decías, o de la investigación y desarrollo tecnológico que como país debiéramos promover, ¿ya? Y que nosotros hemos llevado hoy día una discusión prácticamente de predicadores en el desierto los últimos 30, 40 años, solicitando más recursos para la investigación, más recursos para el desarrollo tecnológico,
¿no? Porque nuestro país en realidad invierte muy poco en esto. Y la inversión que hace Chile en investigación y desarrollo es fundamentalmente una inversión del Estado. El sector privado invierte muy, muy poco en innovación, desarrollo tecnológico e investigación. Entonces yo creo que ahí tenemos un espacio todavía, ¿no?, para redefinir un modelo que por un lado nos permita conocer mejor nuestra naturaleza, porque lo que no conocemos no lo vamos a poder proteger, ¿ya? Que permita, por otro lado, mejorar las capacidades científicas y tecnológicas en todo el país. Fíjate tú que el ejemplo del consorcio de tecnologías limpias que se licitó la Corfo en Antofagasta, dio por ganador un consorcio de universidades extranjeras, sin que las universidades locales pudiesen siquiera, ¿no es cierto?, ser parte de este consorcio, ¿ya? Porque las universidades locales junto con otras universidades nacionales fueron en un consorcio aparte, digamos, y la Corfo decidió darle estos recursos, que son bastante importantes, a este consorcio de universidades extranjeras. Lo que da cuenta, ¿no es cierto?, de la desconfianza que hay en las capacidades locales, en las capacidades de investigación científica y tecnológica que tenemos en el país. Entonces, yo creo que ahí hay dos elementos que están relacionados. Por un lado, el aumentar e incrementar la inversión en desarrollo científico y tecnológico que necesitamos hacer como país para dar el salto, ¿no?, a mejores condiciones de desarrollo, de bienestar y de vida, ¿ya? Y por otro lado, ¿no?, generar el espacio para ir, a la vez que vamos produciendo estas transformaciones que se están generando a nivel global, ¿no es cierto?, ir incidiendo como país en estas reformas. Yo creo que ahí hay un ejemplo bastante positivo que empieza a emerger desde Chile. Chile no tenía hasta el año 2014 una estrategia nacional de energía. No la tenía. No teníamos una política de largo plazo de la energía que necesitamos para mover como país, siendo un país que eminentemente consumía combustibles fósiles, carbón, que ya sabemos son energías que van a ser obsoletas en el corto plazo, ¿ya? Y que necesitamos incorporar en nuestra matriz energética, por supuesto, energías limpias, donde tenemos un enorme potencial. Es tan alto el potencial que tiene Chile en eso, que hoy día, incluso desde Alemania, se indica que Chile puede ser la potencia de generación de hidrógeno verde global, ¿ya? Y ahí tenemos una tremenda oportunidad de desarrollo, de una nueva forma de desarrollo, pero esta vez basado, ¿no es cierto?, en energías que son limpias. Por lo tanto, el tema energético, ¿ya?, es un tema central también para el desarrollo. Está en el corazón, digamos, del desarrollo de un país. Y por lo tanto, el pensar en esta estrategia de energía, que yo creo que va caminando en una ruta correcta, pero muestra señales de preocupación, ¿no es cierto? Hay señales preocupantes, ¿no es cierto? La compañía CGE acaba de comprar una compañía estatal china, por ejemplo. ¿Ya? Que sin duda tenemos que discutir, digamos, en el futuro si eso es o no es conveniente para el modelo de desarrollo que nosotros queremos implementar como país para... Ricardo, Entonces yo creo que hay también otro eje, un elemento central, sí, perdón, que tiene que ver con esto del tema de la energía. Y que tiene que ver también como en el caso del agua, ¿no?, con el tema de la propiedad. eso es importante lo que tú dices, Ricardo, porque finalmente nos exige abordar estas temáticas desde un punto de vista de la vinculación que existe entre todas ellas. Es decir, no podemos tratar la dignidad humana, el medio ambiente, la economía, los derechos laborales y previsionales de manera separada. Estoy hablando de un ejemplo, la propiedad, por ejemplo, tú lo acabas de sostener. Todas estas materias se vinculan de manera tal que tiene que existir una conversación estrecha para los efectos de lograr una coordinación adecuada de todos estos tópicos, para evitar de que se generen problemas el día de mañana en torno a los desequilibrios que actualmente existen en la Constitución, con una sobreprotección del derecho de propiedad,
sin incorporar la función social que corresponde justamente respetar y la perspectiva estratégica que nosotros tenemos como nación para poder proyectarnos hacia el futuro y poder de una vez por todas lograr una matriz productiva que en determinados territorios puedan vincularse para explotar y desarrollarse de manera adecuada, sin que tengamos un país de un primer mundo desde una perspectiva que es extractivista netamente, y un país del tercer mundo que no es capaz de vincularse con los beneficios que puede significar el hecho de explotar estos productos a nivel nacional. Ahora, esta perspectiva implica que abordemos necesariamente conceptos como el de economía circular, que abordemos necesariamente el concepto de estado de bienestar en un esquema de un estado social y democrático de derecho, en los que se abran los espacios de participación para que la ciudadanía se pueda expresar dentro de los territorios en los cuales se explotan estos recursos naturales, y que finalmente no sea simplemente entregado a las leyes del mercado para los efectos de que vengan personas desde muy lejos sin que tengan interés justamente en el desarrollo o proyección de ese país y en evitar los efectos de la polución que se producen en el territorio en el cual se explotan los recursos. Hemos visto esta suerte de ruptura que existe, por ejemplo, entre la empresa forestal y la ruralidad, que ha implicado situaciones que tienden, entre muchas otras perspectivas, que entre muchas otras, pero que puede servir como un elemento para poder explicar esta falta de confianza, esta distancia que existe entre una empresa y la ciudadanía, que finalmente implica que existan brotes de violencia y personas que están dispuestas a defender estas actuaciones violentas. Eh, esa perspectiva llama a que nosotros abordemos la Constitución de modo tal que tengamos el medio ambiente recogido en absolutamente todos los tópicos que vayan finalmente consagrándose para los efectos de reconocer o poder entrar a debatir, si es posible hablar, de los derechos del medio ambiente. Y aquí yo te quiero tocar justamente este tema en los pocos minutos que nos quedan. ¿Es posible hablar del derecho al medio ambiente? Y en segundo lugar, un tema que para muchos constituye tema de risa, para mí no, los derechos de los animales. Ricardo. Bien, se ha puesto en cierta medida en discusión y entre los constitucionales, los abogados, digamos, el tema de los derechos de la naturaleza. ¿Ya? De hecho, en América Latina tenemos un par de países, Bolivia entre ellos, también Ecuador, ¿no es cierto?, que han promulgado en sus constituciones, digamos, los derechos que tiene la naturaleza. ¿Ya? Que a mí me parece que no es una muy mala idea. El tema está en cómo se puede implementar eso. Y quizá ahí la experiencia de Nueva Zelanda puede ser un ejemplo, digamos, a mirar. Nueva Zelanda también tiene pueblos originarios, tiene una serie de cuestiones comunes con nosotros. La diferencia es que ellos están en una isla, ¿no? Y que alcanzaron niveles de bienestar y desarrollo mucho más rápido, mucho más en forma anterior a la nuestra, ¿ya? Pero yo creo que la discusión de los derechos de la naturaleza es una discusión que sin duda va a emerger en el contexto de la discusión constitucional que viene. Sin embargo, yo creo que hay un tema que tiene que ver con cómo esos derechos son implementados en la práctica. ¿Quién defiende la naturaleza? ¿Quién va a ser el ente, digamos, que va a hablar en términos, en defendiendo, digamos, a la naturaleza en las mesas de discusión, cuando haya que discutir sobre el agua, sobre los bosques nativos, sobre nuestros ríos, etcétera, ¿no? Ahí hay un tema que seguramente va a ser muy interesante de conversar y de discutir en la discusión que se inicia el 11 de abril. Ahora yo creo que también aquí hay un tema que es bien interesante, que tiene que ver un poco con cómo hemos articulado nosotros el Estado. El Estado de la actual Constitución es un Estado subsidiario. Y yo creo que, sin duda, ese es un carácter que tiene que cambiar. ¿Ya? El Estado subsidiario, que es un Estado que se ha jibarizado, por un lado, que es un Estado que se ha
que ha perdido capacidades de regular, que ha perdido capacidades de controlar, y eso no lo digo yo, sino que lo dicen incluso los colegas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, del cual Chile es parte, ¿no? Que tenemos un déficit en Chile de control, fiscalización y regulación, ¿ya? Y eso se da en parte porque tenemos un Estado que es débil. ¿Ya? Yo, conversando con varios seremis de las últimas administraciones, yo les preguntaba si ellos eran capaces de poder cerrar alguna empresa contaminante, y la mayoría de ellos me confesaba que no tienen las atribuciones para poder cerrar empresas que contaminen. Fíjate tú, porque no está el poder, no tienen esas atribuciones, digamos, que tienen que ser seguramente rediscutidas en el contexto de una nueva forma de organización del Estado, que tiene que ser, por supuesto, descentralizada. Yo creo que ahí hay otra discusión, porque eso también toca el tema ambiental. La descentralización no es solo una cuestión de distribución de poder político hacia las regiones, sino que también tiene que ver con cómo nosotros en las regiones conservamos y cuidamos nuestro patrimonio natural y ambiental. ¿Ya? Yo creo que es fundamental, ¿no es cierto?, asociar el tema de la descentralización, porque a mí me gustaría que se estableciera en la nueva Constitución, ¿no es cierto?, un país que fuera descentralizado, un país que se descentralice, que otorgue a las regiones y a las comunidades locales, ¿no es cierto?, cierta autonomía, cierto poder para manejar ciertos tópicos y temáticas que podrían permitir, por ejemplo, instaurar una nueva política de cuencas en Chile, que no existe. ¿Ya? No existe una política nacional de cuenca, y sin esa política nacional de cuenca, la posibilidad de darle sostenibilidad a nuestros recursos hídricos es cada vez más limitada. Entonces ahí tenemos una serie de tópicos y temáticas que seguramente van a ser motivo de mucha discusión y de argumentación en pro y en contra, pero hay que mirar en general, incluso si tú miras el ejemplo que hay en Estados Unidos, que nadie podría decir que Estados Unidos tiene un carácter socialista, ¿no? Es un país tremendamente capitalista, pero es un país que cuida enormemente sus propios recursos. Es impresionante, digamos, el nivel de regulación y de control que ellos tienen sobre sus propios recursos y cómo los controlan y los manejan a nivel federal, pero también a nivel de los estados, en las regiones, digamos, o los estados que tienen ese país del norte. Lo que da cuenta, ¿no es cierto?, de la importancia que tiene un estado, no necesariamente un estado más grande, sino que un estado más eficiente, un estado con mejores y mayores capacidades, con recursos, por supuesto, para poder ejercer esta función de control, regulación y de fiscalización que necesitamos hoy día, sobre todo en los temas ambientales en nuestro país. Yo siempre pongo el ejemplo de que en nuestro país, varias de las zonas de sacrificio de las cuales nos quejamos y a todos nos duele el corazón, no, las hicimos con todas las leyes ambientales que existen a partir de los años 90. ¿Ya? No fue necesario, digamos, una historia vieja de industrialización, la hicimos ahora. ¿Ya? Por la falta de planificación, por la falta de control, por la falta de una planificación estratégica que lamentablemente es un problema crónico en nuestro país, ¿no? La carencia de planes estratégicos. Pero a mí me da mucha esperanza esto de la energía, porque si alguien pudo hacer fue el ministro Pacheco, ¿no es cierto?, que empezó a hacer sus reuniones, incluso nos convocó a nosotros, nos pidió ayuda. Fueron años de trabajo, pero que finalmente se cristalizaron en una estrategia que ha permitido que hoy día Chile ya haya alcanzado la meta que tenía en 2025, que más de 20% de la matriz energética fuera energía limpia. Ya, esa meta que teníamos para el año 2025 ya se cumplió el año pasado, el año 2020, lo que da esperanza de que cuando nos ponemos de acuerdo, cuando tenemos una discusión basada en información robusta, en información seria, en información científica, no se pueden alcanzar objetivos bastante plausibles en el corto plazo, porque esta década que estamos empezando a vivir, Andrés, es una década de emergencia, una década en que si no hacemos las acciones que tenemos que hacer, el calentamiento nos va a llevar a un escenario inmanejable, ¿ya? Incontrolable. Entonces tenemos que mantener la crisis climática bajo control
y la mejor estrategia para mantener la crisis climática bajo control es reducir nuestras emisiones, es adaptarnos de mejor al cambio climático, ¿no? Que nos permita de una u otra forma poder ir avanzando en esos objetivos de desarrollo sostenible, pero realmente sostenible, donde la equidad es un componente tan importante como el crecimiento. Perfecto. Ricardo, realmente agradecido. Efectivamente, hay dos tópicos que tú tocaste al final y que también están dentro de nuestro programa y que son indispensables, como es el regionalismo político, no esta descentralización cosmética o de macetero, utilizando términos históricos de otra época, en las que lamentablemente no hay financiamiento para los efectos de que los territorios puedan generar proyectos a largo plazo y sostenibles. Tampoco hay preocupación para los efectos de especificar cuáles son las competencias que le van a corresponder a cada una de las autoridades que también van a ser elegidas el 11 de abril, que son los gobernadores regionales, pero que hay que ir avanzando de alguna manera y que indudablemente implicarían también una preocupación mucho más profunda en torno a las realidades medioambientales de cada uno de los territorios, en los cuales estas autoridades tienen que implementar sus funciones y decisiones de políticas públicas. No se trata de agrandar el Estado, como tú muy bien dices, Ricardo, se trata de hacerlo más eficiente y eficaz, que son las clásicas expresiones que se utilizan en términos de derecho administrativo para justamente lograr los objetivos de generar una plataforma que nos permita vivir de manera más sustentable hacia el futuro y permitir no hipotecar ni poner en riesgo a las futuras generaciones con las decisiones que adoptemos hoy. Y que respetemos profundamente el medio ambiente que nos sirve y que es nuestro hogar. Y esto está estrechamente vinculado también con otro derecho fundamental que tiene que estar consagrado en la Constitución con ciertas matrices efectivas dentro de las cuales se tiene que orientar la formación en el derecho a la educación, esta formación medioambiental que asegure generar una cultura a futuro en este sentido. El mejorar la calidad de la educación chilena, ¿no? Es una cuestión que es central y fundamental para construir las bases de un modelo de desarrollo sostenible. ¿Ya? Sin esas capacidades, si no construimos, si no somos capaces de llevar adelante una generación de personas que puedan dar impulso a estas ideas, estas iniciativas que tú nos has planteado y nos planteas en tu desafío constituyente, yo creo que va a ser muy difícil alcanzar el objetivo que no solo vamos a tener como país, sino a nivel global, de un desarrollo realmente sostenible. Yo creo que ahí el componente de educación es fundamental y yo creo que nunca van a faltar esfuerzos para poder mejorar nuestro sistema educacional, hoy día tan segregado, tan desigual, ¿no? Que impide que talentos que están distribuidos, yo estoy muy seguro que los talentos están distribuidos en forma bastante igualitaria en el territorio, se puedan desarrollar y contribuir al mejor desarrollo de Chile. Yo le quiero recomendar a nuestros auditores o a la gente que nos va a ver que lean un libro. Hay un libro de Aníbal Pinto Santa Cruz que es Chile, un caso de desarrollo frustrado. Extraordinario. Y es extraordinario el conocer un poco cuál ha sido nuestra historia y entender un poco las razones de por qué no nos hemos podido ir desarrollando. Es un libro que se escribió en la década de los años 60, pero que sigue tan vigente. A mí me llama mucho la atención que a pesar de que hemos quintuplicado nuestro Producto Interno Bruto, ¿no es cierto?, todavía nos demos cuenta de un verdadero desarrollo. Hemos crecido, sí, eso es cierto. Mucha gente salió de la pobreza, también es cierto, ¿ya? Pero ¿no? Eso se ha hecho a expensas de un deterioro ambiental que va a ser muy difícil de recuperar, ¿ya? Entonces, cuando uno muerde la mano que le da de comer, sin duda el futuro es muy negro, ¿no? Y yo creo que lo que hemos hecho en Chile en los últimos 40, 50 años ha sido eso, morder la mano que nos da de comer sin las precauciones, las prevenciones para poder conservar nuestro patrimonio. Por cierto, todavía estamos a tiempo de revertir esto, ¿ya? Pero para revertir necesitamos un cambio transformacional
urgente, que espero, ¿no es cierto?, esta nueva constitución pueda ser este motor que nos va a llevar a un nuevo modelo de desarrollo para el país. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias a todos quienes escucharon este programa. Un abrazo a todas y todos. Y este es el primer encuentro que tenemos en Camino a la Constitución. Ricardo, un abrazo. Muchas gracias por tu disposición y tu voluntad. Otra vez tus luces nos sirven para ir construyendo un futuro mucho mejor. Nos vemos entonces en el próximo programa. Suerte.